Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Kairuku, este pingüinito que vemos en pantalla. Vamos allá. La comida favorita del Kairuku vendría siendo el kibble básico, seguido de la carne de cordero, la carne prime, la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, seguido de algunas otras como la carne de pescado prime cruda y la carne cruda. Un nivel 150 en un server de tameo por 1, utilizando su comida favorita, tomaría unos 4 minutos y medio y no necesitaría ningún narcótico. Otros alimentos como la carne prime siguen siendo una buena opción, la verdad que este dino se tamea muy rápido. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn, ya saben que pueden ponerle pausa a la pantalla o irse aquí abajo en la descripción donde tienen la wiki con toda esta información y mucho más. A la hora de tamear a nuestro Kairuku sería obligatorio llevar un rifle de cañón largo y unos cuantos dardos. Esto es porque los dardos hacen mucho más torpor y menos daño, y como el Kairuku tiene muy poca vida, así no corremos el riesgo de matarlo. Entonces lo recomendable es meterle unos cuantos dardos a la cabeza a nuestro Kairuku si es nivel máximo. Como pueden ver, un nivel 150 necesita 5 dardos a la cabeza para quedar inconsciente. En cambio, con un arco o con una ballesta hay casi un 100% de posibilidades de que este muera sin importar a dónde le disparemos. Como pueden ver, también vamos a poder stunearlo con una boleadora, aunque no hace falta ya que este dino es bastante lento. También podremos incluso utilizar una lupa para tener aún más cuidado a la hora de disparar los dardos, para poder mirar el torpor y la vida y dormirlo, aunque con un rifle la probabilidad de terminar matando a nuestro pingüino es muy baja. Ojo, solo se van a poder tamear a los adultos, ya que los bebés, juveniles y adolescentes, aunque tengan la misma vida que un adulto, reciben mucho menos torpor, así que seguramente vamos a terminar matándolos antes de que queden inconscientes. Dicho eso, solidifiquemos la estrategia. Encontremos un Kairuku adulto, miremos su nivel, vayámonos a la Dododex que está aquí abajo en la descripción, coloquemos el nivel de ese Kairuku que vamos a tamear. Luego de eso no nos interesa nada que tenga que ver con el alimento, simplemente bajemos hasta la parte que dice knockout, y en esta parte miremos si nos conviene dispararle al cuerpo o a la cabeza. En este caso me conviene dispararle más al cuerpo, ya que tenemos una probabilidad de matarlo del 5%, en cambio a la cabeza el porcentaje es más alto. Volvamos al juego, stuneémoslo con una boleadora si queremos y peguémosle los hits o los headshots que nos convengan. 3, 4, 5, 6, 7 y listo. Justo los hits que nos decía la Dododex. Al Kairuku lo vamos a poder transportar con un Argentavis, un Quetzal o hasta con un Pteranodon. Así que de esta manera podemos llevarlo a una trampa o a un sitio más seguro para empezar a tamearlo. Una vez tameado nuestro Kairuku, vamos a ver que nos va a aparecer la opción de recoger. Este pingüinito en realidad no es un animal de hombro, sino que lo vamos a tener en la mano y la verdad que no vamos a poder hacer mucho más con él, aunque a lo mejor nos conviene tener a uno que otro cerca, ya que cada Kairuku nos va a brindar 26 puntos de protección contra el frío. Para soltarlo simplemente hay que darle 2 veces a la F, o también tenemos la opción de darle al clic izquierdo o botón de ataque primario. Uno de los primeros usos que se le puede dar a un Kairuku sería tener una parejita de una hembra o varias hembras estimuladas por un macho. De esa manera, tarde o temprano, cada hembra pondrá un huevo no fertilizado, mismo huevo que se puede utilizar para completar la receta del kibble básico, poniendo todo esto en un caldero o en una olla industrial. Otra manera de sacar provecho a estos pingüinos sería reproduciendo masivamente. Podríamos poner un macho junto con varias hembras y activarles la reproducción a todos y a todas. También instalar unos cuantos aires acondicionados para que cuando el huevo caiga al suelo se incube inmediatamente. Una vez nazcan los bebés, tenemos una fuente de polímero orgánico. Recuerden que las mejores herramientas para farmear polímero sería primero el garrote y segundo la motosierra del Scorcher Earth. Esta forma de conseguir polímero orgánico es recomendable utilizarla más que nada en servidores multiplayer. Esto claramente porque un server multiplayer siempre se va a mantener abierto y, por ejemplo, podemos agregarle un dientes de sable que es un buen dino para farmear polímero, ponerlo en temperamento agresivo y dejar suficiente gasolina en el generador para que sigan funcionando los aires acondicionados. Y como el server se mantiene abierto siempre, esto sería una producción automática de polímero.
Una vez los bebés rompan el huevo, el dientes de sable se encargará de matarlos y de farmearlos. Recuerden cerrar bien todo para que no se salgan ni el dientes de sable ni los Kairukus. A lo mejor también podemos formar un gran grupo de Kairukus para utilizarlos en el combate acuático. Serían como mini guardaespaldas, asesinos de megalodones y de todo lo que nos incordie. Saludos y muchas bendiciones a todos, muchachos. Nos veremos en próximos videos. Espero que les haya gustado. Bye.